Cuando ya no encuentras fuerzas para seguir insistiendo, cuando los gestos se vuelven eco y tus palabras rebotan en el vacío, ahí es donde nace una nueva fuerza, el silencio. No un silencio cualquiera, sino uno tan profundo que se vuelve tu venganza más brutal. Imagina a esa emoción latente, ese resentimiento convertido en calma absoluta. Eso es lo que exploraremos hoy con la filosofía estoica, cómo transformar el desgaste emocional en poder interior. Este video no es un consejo barato, no es un supéralo, es una guía para quienes han insistido una vez más, han dado un paso más, y sin embargo solo se toparon con muros de indiferencia. Quienes han hablado, implorado, demostrado, pedido, pagado con lágrimas, y han recibido un silencio como respuesta. Si tú estás aquí, es probable que lo hayas vivido. Pero quiero decirte algo, no es tu derrota, es tu punto de inflexión. Antes de que sigas, te pido un favor que marcará este instante. Escribe en los comentarios la palabra venganza. Sí, venganza. Que tus dedos la digan y tu mente la sienta. Ese texto será tu sello, ese pequeño acto tu estímulo. Hazlo ahora, antes de continuar. Escribe venganza, si hoy te identificas con el silencio convertido en fuerza. Porque cuando alguien ignora tus palabras, no está demostrando poder, está despertando tu conciencia. Y ese silencio que prometías respetar puede transformarse en tu mayor arma interna. El estoicismo nos enseña que no padecemos lo que nos sucede, sino lo que creemos que sucede. Esa frase tan simple guarda un poder inmenso. El silencio, la ausencia de respuesta, la nada aparente, no es el fin. Es un espacio donde florece la autonomía. Puedes quedarte en el dolor y la frustración, o puedes convertir ese silencio en tu acto más contundente. Imagina que alguien se niega a verte, a escuchar, a responder. Imagina que tu insistencia se topa con la muralla inmóvil del olvido. ¿Qué puedes hacer? Puedes romperte o puedes elevarte. Puedes usar ese silencio como catalizador. El estoicismo nos invita a aceptar lo incontrolable, como ese ego que calla, y centrar nuestra energía en lo controlable, nuestra reacción interna. Así que esta historia no es solo para casos extremos, es para cualquier momento en que hayas dado más de lo que recibías, en que tus palabras fueron ecos y tus gestos no fueron vistos. Es para ti, que ya no sabes si seguir insistiendo o dejar que el silencio hable por ti. En las próximas secciones veremos cómo tus emociones pueden plegarse en disciplina, cómo el silencio se vuelve un acto consciente, cómo el estoico observa la herida sin permitir que sangre eternamente. Nos adentraremos en estrategias prácticas, ejemplos históricos y ejercicios mentales para sostener ese poder callado. Si ya escribiste venganza, perfecto. Si aún no lo has hecho, hazlo ya. Ese será tu mantra interno para este trayecto, porque continuarás escuchando hasta el final. Porque quiero que al terminar no seas el mismo. Prepárate para usar tu silencio como escudo y espada. Dime en los comentarios, ¿te has sentido ignorado hasta el punto de querer desaparecer? Escribe sí o no. Permíteme guiarte paso a paso para que transformes ese vacío en dominio interior. Cuando decides dejar de insistir, no ocurre un apagón emocional instantáneo. Primero viene la turbulencia, la pregunta que repite, la rabia que hierve, la vergüenza que duele. El estoicismo propone una ruta distinta, no negar lo que sientes, sino entenderlo y reconducirlo. Los estoicos clásicos ya habían dicho que la mejor venganza no es imitar al agresor, es elevarse por encima de la agresión, transformando la reacción en conducta racional y digna. Primero, acepta que el silencio del otro es un hecho neutral. Lo que lo convierte en herida es tu interpretación. Epicteto pidió separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. La palabra del otro escapa a tu dominio.
Tu respuesta interna es lo que realmente puedes gobernar. Esa separación no duerme la emoción, pero le quita su poder destructivo. Segundo, transforma la energía de la insistencia en disciplina diaria. La insistencia repetida suele venir con un exceso de atención hacia el otro. Redirige esa atención hacia tus proyectos, tu cuerpo, tu rutina mental. Establece un ritual simple. 20 minutos de escritura honesta donde vuelcas lo que te pesa. 30 minutos de movimiento físico que agote la tensión. Una tarea creativa que exija concentración total. Ese triángulo, escribir, mover, crear, convierte la frustración en combustible productivo. Nadie puede ignorar el avance que no se anuncia con súplicas. Tercero, practica la retirada estratégica. Retirarse no es rendirse, es recuperar recursos. Cuando la insistencia se vuelve ineficaz, el gesto más poderoso es dejar de alimentar la situación. Al retirarte, no huyes, reasignas tu atención. El vacío que dejas habla porque quien estaba habituado a tu presencia pierde su referencia. Esa ausencia, manejada con dignidad, es una forma de autoridad silenciosa que muchos malinterpretan hasta que es demasiado tarde. Cuarto, cultiva el desapego con actos concretos. Reduce la exposición a lo que te recuerda la relación. Elimina el ritual del reencuentro mental. Conserva solo lo que te sirve para seguir creciendo. El desapego no borra la memoria, la convierte en lección. Séneca y otros pensadores estoicos sugirieron que la serenidad se logra no acumulando motivos de orgullo, sino reduciendo la necesidad de validación externa. Quinto, usa la narrativa interna a tu favor. Cuando pienses la historia de lo ocurrido, evita convertirte en víctima perpetua. Reescribe el guión. Tú eres quien tuvo la valentía de insistir. Luego comprendiste que insistir no garantiza respuesta. Finalmente, elegiste la inteligencia del silencio. Esa reescritura no es autoengaño, es una técnica terapéutica que cambia la interpretación y con ello la carga emocional. Sexto, adopta ejercicios estoicos de corto plazo. Imagina el peor escenario durante 1 minuto y luego enumera 3 recursos que sí tienes. Practica la pausa antes de responder. Cuando la tentación de escribir o llamar aparece, repite internamente una máxima breve como «Mi valor no depende de su respuesta». Estas pequeñas prácticas crean un músculo de calma que te protege cuando la furia intenta volver. Por último, recuerda que la venganza más eficaz es transformadora. No busca humillar, busca afirmar. Si alguien te ignora, que tu vida sea la respuesta que nadie esperaba. No se trata de demostrarles nada a ellos, se trata de reclamar tu propio espacio con integridad. Si hasta aquí identificas algo que puedas aplicar hoy, toma nota mental y actúa. Mantén la disciplina, alimenta tu trabajo interior y observa cómo el silencio deja de ser un castigo y se convierte en tu estrategia de poder. El silencio es una decisión que requiere más fuerza que cualquier palabra. Callar no es cobardía, es dominio. El que se contiene cuando podría estallar demuestra que su mente ya no está sujeta al impulso del momento. Los estoicos consideraban la templanza como una de las virtudes cardinales, junto con la sabiduría, la justicia y la fortaleza. No se trata solo de resistir, sino de dominar la reacción con serenidad, incluso cuando todo dentro de ti pide gritar. Cuando te cansas de insistir, la mente pasa por una especie de duelo. Pierdes la ilusión de ser escuchado, la esperanza de que algo cambie, pero dentro de esa pérdida también nace algo valioso. La comprensión de que no necesitas convencer a nadie para tener razón. Es ahí donde comienza la libertad. El silencio deja de ser ausencia de palabras y se convierte en una declaración de independencia emocional. Piensa en esto. Mientras más hablas para que te comprendan, más te alejas de la comprensión real. El silencio, en cambio, obliga al otro a enfrentar su propio eco. Cuando dejas de insistir, dejas al otro frente a su reflejo, y eso, muchas veces,
es más contundente que cualquier argumento. El estoicismo enseña que cada vez que reaccionas de manera impulsiva, entregas una parte de tu poder. Cuando eliges no responder, no porque no tengas que decir, sino porque ya no te interesa convencer, recuperas ese poder. Esa es la verdadera venganza del silencio, mostrar que ya no dependes de la validación ajena. Muchos confunden el silencio con indiferencia, pero no es lo mismo. La indiferencia es un muro frío. El silencio estoico es un espejo, refleja madurez, fortaleza y control. No necesitas explicaciones, ni disculpas, ni respuestas que ya sabes que no llegarán. Necesitas paz. Y la paz se conquista cuando aprendes a quedarte en calma, sin sentir que eso te hace débil. Empieza a practicarlo. Cuando sientas la necesidad de escribir ese mensaje, de hacer esa llamada o de explicar una vez más lo que ya explicaste 1000 veces, detente. Respira profundo. Observa el impulso y deja que se disuelva. No necesitas probar nada. Ya lo diste todo. La dignidad comienza cuando decides no insistir más. Cada silencio que eliges es un ladrillo en la construcción de tu autocontrol. Al principio duele. Te parecerá que te tragas palabras, emociones, recuerdos, pero con el tiempo, ese silencio se vuelve un lugar seguro. Descubres que no necesitas tanto ruido para sentirte vivo, que puedes estar contigo mismo y no sentir vacío, sino plenitud. Y cuando alguien intente provocarte para que rompas ese silencio, sonríe internamente, porque sabrás que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. El que domina su respuesta, domina su destino. Si aún no lo has hecho, escribe en los comentarios la palabra venganza, que sea tu recordatorio de que tu silencio no es rendición, es estrategia. No es miedo, es poder. Y si este mensaje te está haciendo pensar en algo que aún te duele, quédate conmigo. Vamos a transformar esa herida en sabiduría y ese cansancio en fuerza interior. Llega un momento en que comprendes que insistir ya no es un acto de amor, sino de desgaste. Sigues hablando, explicando, intentando, pero cada palabra cae en un vacío que ya no devuelve nada. Es ahí donde el alma se agota y el silencio se vuelve inevitable. Ese silencio no aparece de un día para otro. Nace del cansancio de dar más de lo que se recibe, del hartazgo de querer sostener algo que ya no tiene respuesta. El estoicismo enseña que lo que más nos duele no es la pérdida del otro, sino la idea que construimos de lo que debía ser. Y mientras más te aferras a esa idea, más te destruyes. La liberación llega cuando dejas de luchar contra lo que simplemente es. No necesitas una despedida perfecta, ni una explicación convincente. La aceptación es la forma más pura de paz. Hay una diferencia entre rendirse y entender. Rendirse es soltar desde el miedo. Entender es soltar desde la claridad. Cuando entiendes que insistir ya no tiene sentido, eliges callar no porque te falten palabras, sino porque ya no necesitas decirlas. Esa decisión es poder puro. Es mirar lo ocurrido sin resentimiento y reconocer que el silencio también comunica. Porque el silencio dice más de ti que cualquier discurso. Dice que aprendiste. Dice que ya no estás dispuesto a desgastarte en terrenos donde no hay reciprocidad. Dice que tu energía tiene valor, que tu atención es un regalo y que no cualquiera merece recibirla. Esa conciencia es el principio de la fortaleza emocional. La mente humana tiende a buscar cierre. Quiere respuestas, quiere entender por qué, quiere escuchar una última palabra. Pero la verdad es que muchas veces el cierre no llega desde afuera, llega cuando tú decides cerrarlo dentro de ti. Escribes tu propio punto final y sigues caminando. No por orgullo, sino por salud mental. El silencio se vuelve ese cierre que no dependía de nadie más. Los estoicos hablaban de la serenidad como el arte de mantenerse en equilibrio ante lo que no se puede cambiar.
Callar puede parecer pasividad, pero en realidad es una acción consciente. Es elegir no alimentar más el ciclo del dolor. Es renunciar a la necesidad de tener la última palabra y permitir que la calma se imponga sobre la tormenta. El silencio no se impone con rabia, se construye con sabiduría. Es el resultado de haber visto, sentido y comprendido lo suficiente. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. La voz que antes pedía atención, ahora pide paz. Y esa paz vale más que cualquier respuesta tardía o disculpa vacía. Con el tiempo, notarás que el silencio se vuelve tu refugio. No porque no quieras hablar, sino porque ya no necesitas hacerlo para sentirte comprendido. Aprenderás a convivir con lo no dicho, a descansar en lo que fue y a mirar hacia adelante sin rencor. Esa es la verdadera victoria. Cuando el silencio deja de ser una carga y se convierte en tu forma más alta de respeto propio. Hay una etapa después del silencio que pocos comprenden. Es esa calma extraña en la que ya no esperas nada, pero tampoco sientes el peso de lo perdido. Al principio crees que es vacío, pero en realidad es equilibrio. Es el punto en el que entiendes que no todo merece explicación y que no todas las historias necesitan un cierre compartido. El silencio, bien entendido, no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Cuando dejas de insistir, empiezas a escuchar algo que antes no podías oír. Tu propia voz interior, esa voz que estaba ahogada por la necesidad de ser comprendido. El ruido de la insistencia no te dejaba escucharte. Pero cuando callas, todo se ordena. Descubres pensamientos que no sabías que estaban ahí. Emociones que antes confundías con amor, pero que en realidad eran miedo a soltar. Y lo más poderoso es que aprendes que no necesitas respuestas externas para sanar. El estoicismo enseña que lo que no depende de ti no debe robarte la paz. Si ya diste todo, si ya intentaste más de lo razonable, lo único que puedes hacer es aceptar el resultado y conservar tu dignidad. La insistencia prolongada termina siendo una forma de sufrimiento autoimpuesto. La libertad comienza cuando decides que tu valor no se mide por la respuesta que recibes, sino por la serenidad con la que enfrentas el silencio. A partir de ese momento, la energía que antes ponías en insistir empieza a fluir hacia tu crecimiento. Te das cuenta de que puedes invertirla en ti, en tus proyectos, en tus metas. Lo que antes te dolía, ahora te impulsa. Lo que antes te detenía, ahora te fortalece. Es el renacer silencioso de quien deja de buscar aprobación y empieza a construir propósito. Mira a tu alrededor. Todos en algún momento han insistido más de la cuenta en una relación, en una amistad, en una oportunidad. Pero muy pocos saben cuándo detenerse. Saber parar no es debilidad, es inteligencia emocional. No se trata de cerrar el corazón, sino de aprender a protegerlo. Quien aprende a hacerlo, se vuelve más fuerte, más sereno y más sabio. El silencio, cuando se convierte en tu aliado, te enseña a observar sin reaccionar. A ver cómo las cosas se acomodan solas cuando dejas de forzarlas. Aprendes que no necesitas empujar el río, solo dejar que fluya. Lo que es para ti no necesita ser perseguido con desesperación. Llega cuando estás en paz, no cuando estás agotado. Y es ahí cuando comprendes que insistir era solo una forma de miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo al vacío. Pero cuando enfrentas ese miedo, descubres que el vacío no es el enemigo, es el espacio donde todo puede comenzar de nuevo. Desde el silencio, la vida te da la oportunidad de reconstruirte con más claridad y menos expectativas. Esa es la verdadera venganza del silencio. No hacer daño, sino sanar. No ganar discusiones, sino ganar equilibrio.
No demostrar nada, sino vivir con la certeza de que tu paz no depende de nadie. Cuando llegas a ese punto, no hay nada que puedan quitarte, porque ya no esperas nada. Y eso, en el fondo, es la libertad más grande que existe. Si llegaste hasta aquí, significa que una parte de ti ya entendió que el silencio no es vacío, sino poder. Y si algo dentro de ti está despertando, quiero invitarte a hacer algo distinto. Escribe en los comentarios la palabra renacer. Esa palabra representa exactamente lo que estás haciendo ahora. Porque cuando dejas de insistir y eliges el silencio, no estás muriendo por dentro. Estás renaciendo en tu versión más fuerte y consciente. El silencio no borra lo que pasó, pero te permite escribir lo que sigue. No es venganza, es evolución. Es el momento en que entiendes que ya no se trata de convencer, sino de avanzar. Los estoicos decían que el sabio no necesita demostrar que ha aprendido. Su conducta lo revela. Tú también puedes hacerlo. No necesitas que nadie note tu cambio. La paz que proyectas será suficiente evidencia. Piensa en todo lo que te desgastó insistir. Las conversaciones que terminaban igual, los mensajes sin respuesta, los esfuerzos que se perdían. Cada uno de esos intentos era una parte de tu energía que se escapaba. Ahora, esa energía regresa a ti, y cuando vuelve, te transforma. Empiezas a ver que el silencio no duele tanto cuando comprendes que detrás del silencio está tu recuperación. A veces la vida te pone frente a personas que solo entienden cuando dejas de hablar, y aunque duele, ese es el lenguaje más claro que puedes usar. No hay gritos, no hay reclamos, no hay explicaciones, solo una ausencia que se siente más fuerte que cualquier discurso. Esa ausencia ordena, redefine y limpia el camino. Lo que se queda después de eso es lo que realmente importa. El estoicismo no busca eliminar las emociones, busca dirigirlas. Si estás en ese punto donde el corazón quiere insistir y la razón te pide callar, escucha a la razón. No porque sea fría, sino porque es sabia. La calma no llega por casualidad. Llega cuando eliges no alimentar lo que te destruye. La paz no se encuentra, se construye con decisiones firmes y silenciosas. Cuando eliges el silencio, te conviertes en testigo de tu propia madurez. Ya no reaccionas con impulsos, actúas con intención. Ya no pides comprensión, practicas aceptación. Y esa diferencia lo cambia todo. Dejas de ser prisionero del pasado y te conviertes en arquitecto de tu presente. Haz una pausa y piensa, ¿cuántas veces tuviste que romperte para entender esto? ¿Cuántas veces pensaste que ceder el control era perder? Y sin embargo, aquí estás, más consciente, más fuerte, más tú. Ese es el poder del silencio. No te quita la voz, te devuelve el control. Así que deja que la palabra renacer se quede contigo como símbolo. No necesitas que nadie te entienda, ni que nadie te valide. El verdadero cambio ocurre en silencio, y ese cambio ya comenzó. Porque cada vez que eliges no insistir, estás abriendo espacio para algo mucho más grande, tu reconstrucción interior. Cuando eliges el silencio, algo dentro de ti se reordena. Ya no hay prisa, ya no hay necesidad de demostrar. Comienzas a entender que la verdadera fuerza no se grita, se siente. Y esa sensación de calma después del caos es el inicio de una nueva etapa. La etapa del equilibrio. El estoicismo llama a ese punto ataraxia, la serenidad del alma que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la claridad que tienes por dentro. Esa serenidad no llega con suerte, llega con práctica, con disciplina, con autoconocimiento. Llega cuando decides no volver a poner tu paz en manos ajenas, cuando entiendes que lo que alguien te negó no te define, sino que te liberó. Lo que antes llamabas pérdida, ahora lo ves como espacio. Espacio para crecer, para conocerte, para enfocarte en lo que realmente importa. Cada persona que pasa por tu vida
deja una enseñanza. Algunas te enseñan amor, otras te enseñan límites. Pero las que te ignoran, las que te silencian, te enseñan a escucharte. Te muestran que el ruido del mundo no puede tener más peso que la voz que vive dentro de ti. Esa voz que a veces callabas por miedo a no ser suficiente. Ahora la escuchas más clara. El silencio también te enseña a observar. Observas quién se aleja cuando ya no das, quién se queda cuando no hay beneficios, quién se interesa sin exigencias. Esa observación vale más que 1000 palabras. Porque cuando el ruido se detiene, la verdad se vuelve visible, y en esa verdad descubres quién eres realmente sin el reflejo de los demás. El estoicismo dice que la mente libre no necesita refugios externos, porque su refugio está en la razón. Por eso, cuando logras quedarte en silencio sin sentir ansiedad, sabes que estás avanzando. Ya no necesitas cerrar cada historia, ni obtener justicia emocional. Tu justicia está en seguir en paz mientras todo alrededor pierde el equilibrio. A veces, las personas que te hirieron no entenderán lo que hiciste. Pensarán que te rendiste, que te alejaste sin razón, que cambiaste. Pero no tienes que explicar nada. El silencio no pide permiso. Simplemente muestra que ya no eres el mismo, que creciste, que entendiste, que superaste. Y aunque parezca que no pasa nada, en ese silencio se está construyendo todo, tu fortaleza, tu madurez, tu propósito. Estás aprendiendo a moverte sin ruido, a avanzar sin aviso, a brillar sin gritarlo. Esa es la evolución que no se ve, pero que se siente en cada decisión. Cada vez que eliges no responder, estás reafirmando tu poder. Cada vez que prefieres la calma sobre la confrontación, estás mostrando dominio interior. Y cada vez que callas con sabiduría, el universo entiende que ya aprendiste la lección. El silencio no es el final. Es la señal de que comenzaste a vivir desde otro nivel de conciencia, uno donde tu paz vale más que cualquier explicación. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Al llegar a este punto, comprendes que el silencio que antes parecía vacío, ahora es un aliado poderoso. Ya no es ausencia de acción, sino presencia de decisión. Cada instante en que decides no insistir, en que no caes en la trampa de la reacción impulsiva, estás construyendo un carácter sólido, una mente serena y un corazón libre. Esa es la esencia del estoicismo. No permitir que lo que no controlas altere tu equilibrio. El silencio te permite mirar tu vida con claridad. Te muestra quién merece tu tiempo y quién no. Te enseña que el valor no está en convencer, sino en sostener tu dignidad sin importar la respuesta del otro. Cada gesto que ahora haces tiene propósito. Cada palabra que dices tiene intención. Lo que antes era caos se convierte en orden. Lo que antes era dolor se convierte en enseñanza. Cuando dejas de insistir, empiezas a descubrir tu propio poder. No necesitas aprobación ni reconocimiento. No esperas recompensas externas, porque ya encontraste la recompensa interna, la tranquilidad de saber que actuaste con integridad, que protegiste tu energía y que elegiste tu bienestar. Esa es la victoria silenciosa que nadie puede quitarte. El estoicismo nos recuerda que el sufrimiento proviene de aferrarnos a lo que no podemos controlar. Mientras más luchas contra lo inevitable, más te desgastas. Pero cuando eliges aceptar, observas y actúas solo en lo que depende de ti, tu fuerza se multiplica. El silencio deja de ser un castigo para convertirse en un espacio de claridad y dominio personal. Cada momento de calma que construyes fortalece tu carácter. Cada decisión de no insistir es un acto de autoconocimiento. Aprendes a diferenciar entre lo que merece tu energía y lo que no. Aprendes que tu tiempo, tus emociones y tu atención son recursos que deben cuidarse. Esa comprensión cambia la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo.
El silencio también te da perspectiva. Te permite ver con claridad quién valora tu presencia y quién no. Te enseña a valorar la consistencia sobre las palabras, la acción sobre la promesa, la sinceridad sobre la apariencia. Y en ese aprendizaje encuentras la fuerza para seguir adelante sin necesidad de conflictos ni explicaciones. Finalmente, el silencio se convierte en tu declaración de poder. No necesitas gritar, no necesitas probar, no necesitas insistir. Simplemente estás firme y sereno, con la certeza de que tu paz interior es lo más valioso que tienes. Esa paz no depende de otros, ni se negocia, ni se pierde. Cuando eliges no insistir, cuando transformas la frustración en fortaleza, cuando conviertes el silencio en tu aliada, descubres que la verdadera venganza no está en el daño a otros, sino en tu propio crecimiento. Es en tu paz, en tu claridad y en tu dominio interno donde radica el poder más grande que puedes poseer. Ahí termina el viaje. Lo que parecía una derrota se convierte en tu victoria más silenciosa, más profunda y más duradera. Has aprendido que no hay mayor fuerza que la que nace dentro de ti y que el silencio, cuando se maneja con conciencia, es más poderoso que cualquier palabra.